Estábamos comentando, ¿verdad?, de que la mayoría de empresas tienen un sistema de clasificación de residuos, ¿verdad? Donde le asigna colores a los diferentes tachos, ¿no? Por ejemplo, celeste, azul van los papeles, los plásticos en blanco, los vidrios en verde, y etcétera, etcétera, ¿no? Les comentaba de que había una norma también nacional de que nos obligaba a la clasificación de residuos, también con los mismos colores, ¿sí? Pero esta vez no vamos a hablar de esto. Esta vez vamos a hablar de lo que son las nociones generalizadas, ¿no? Vamos a escoger un día adicional para ver exactamente la norma y de qué se trata esto. Y de qué tenemos que hacer como empresa, ¿verdad? Muchas empresas no lo miran con buenos ojos la clasificación de residuos, ya que he tenido la oportunidad de asistir a diversas empresas a brindar mis servicios, en los cuales pues a mí me citan 8:30 de la mañana y yo estoy 8:30 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las horas, a primeras horas en las empresas, ¿no? El personal de limpieza, ¿no? Hace la limpieza indudablemente, ¿verdad? Y cuando recoge los desperdicios de estos tachos, todo lo junta en un solo paquete, ¿no? Y los desecha. Entonces nosotros, ¿no?, por otro lado, nos jactamos que tenemos un sistema de clasificación de residuos. Pero, ¿qué es lo que hacemos? ¿Verdad? ¿No? No hacemos nada al respecto, ¿sí? No hacemos nada de nada al respecto. Y decimos que nuestro sistema, ¿no?, está en óptimas condiciones. ¿Ok? Sí me escuchan, ¿verdad? ¿No? Vamos a hablar de lo que es las nociones generales para el manejo de los residuos. ¿Ok? Como les dije, no vamos a tocar ninguna norma, ninguna ley, ningún dispositivo, vamos a hablar de las nociones generales. Nosotros, ¿qué debemos de saber para poder manejar un residuo sólido? ¿Ok? Dice que la generación de residuos sólidos, ¿no?, en una eh, sociedad tecnológica. Estamos hablando que hace más de 30 años la región de residuos sólidos por persona fluctuaba alrededor de 0,2 a 0,5 kilogramos por habitante por día, ¿no? 0,2, 0,5, entonces eran 200 gramos o 500 gramos, o 20 gramos o 50 gramos, ¿de acuerdo?, ¿no?, que generamos residuos sólidos diariamente. Cada persona. Hoy en día, ¿no?, se estima de que generamos entre 0,8 y 1,2 kilogramos por habitante por día, ¿no? Más aún, en países desarrollados, esta cifra alcanza valores de 2 a 3 veces mayores. Supongamos que cada uno de nosotros generamos 1 kilo, ¿no? En países desarrollados, como por ejemplo, pues, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Alemania, ¿no?, España mismo, generan 2 o 3 veces más que van a perjudicar a quién al final, al medio ambiente, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar, ahí es donde tenemos que entrar a tallar, ¿no?, en el cuidado del medio ambiente. Hoy en día se habla de bastante reciclaje. La mayoría de, la mayoría de municipalidades, al menos aquí en Lima, ¿no?, hace sistemas de recolección de residuos. Lamentablemente, como digo yo, ¿no?, y sin ánimos de pelearme con nadie ni discutir con nadie, ¿correcto?, es un negocio, ¿sí? El manejo de residuos es un negocio que solo favorece, pues, a la municipalidad o a la entidad, ¿no? No favorece a nadie más, porque el que yo recolecte papeles, plásticos, ¿no?, cartones,
en casa y se los dé al recolector semanalmente, ¿no? Ellos se los llevan, los procesan, ¿no? Los industrializan y sacan diferentes artículos. O simple y sencillamente a la hora que los clasifican, los revenden, ¿no? Y esa entrada redunda en ingresos para la propia municipalidad. Se sabe que muchas municipalidades, ¿no?, invierten ese dinero ¿en qué? En parques y jardines, ¿no? ¿No? Y si es así, es muy buena hora, ¿no? ¿Por qué? Porque le van a dar vida, ¿no? Van a hacer ese efecto ese efecto cíclico de que yo consumo, yo reciclo, yo aprovecho, ¿correcto? Como le dije, no vamos a hablar de normas, ¿ok? Pero vamos a hablar de qué es un residuo sólido, más conocido como RRS. Es aquella sustancia, producto o subproducto en estado sólido o semisólido, ¿no? El cual el generador dispone o está obligado a disponer en virtud a lo establecido en las normativas nacionales, ¿no? O de los riesgos que causan a la salud y al medio ambiente, ¿no? Un residuo sólido, ¿qué puede ser? Cartones, ¿no? Pedazos de madera, papeles, plásticos, botellas, ¿no? Trozos de madera que se pueden reusar definitivamente, ¿no? Vidrios, no siempre recolectan lunas, ¿no? Lunas, estas lunas que ponemos en las ventanas, no siempre los recolectan, pocas veces los recolectan, porque es un trato completamente diferente. Se decía antiguamente que las pilas, las baterías de litio, las podíamos reusar, ¿no? Pero está confirmado que las baterías de litio no se pueden reusar. ¿Qué hacen este tipo de empresas? ¿No? Porque ustedes han visto, pues, que en muchos sitios, pues, hay esos recolectores gigantes, ¿no? Y uno dice, pues, baterías o pilas, le dice, ¿no? Y todo el mundo va y, pues, coloca su pila, coloca su batería después de utilizarla, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa pila, esa batería la botamos, pues, a la basura común, a los residuos comunes? ¿No? Viene el recolector de desperdicios de la municipalidad, se lo lleva y se lo lleva a los grandes botaderos. En los grandes botaderos se mezcla con diferentes cosas, ¿verdad? Donde muchas veces también en los grandes botaderos reaprovechan estas cosas, ¿no? También hacen un efecto de reciclamiento también en los grandes botaderos. Todo lo orgánico lo separan para un lado, ¿no? Y lo que es inorgánico lo separan para otro lado. Lo que es orgánico lo combinan con tierra y ¿no? Lo dejan ahí madurar, ¿no? Para que forme, para que forme guano muchas veces, ¿no? O nutrientes para las mismas tierras de cultivo. Y el otro tipo de residuos se va, ¿no? Se va separando, se va reciclando hasta sacar lo que es bueno. ¿Qué pasa con este procedimiento cuando nosotros descargamos una pila o una batería? Esa pílula, esa batería, ¿no? Cuando entra en contacto con altas temperaturas, va lagrimeando un líquido y ese líquido es altamente contaminante, altamente tóxico, ¿correcto? Entonces la idea es no botar esas pilas, esas baterías a la basura común, recolectarlas en casa y si tenemos alguna oportunidad de dejarlas en un sitio de acopio, en muy buena hora, ¿no? O si no, decirle pues al basurero, ¿no? Sacarla y empaquetarlo en un paquete especial y decirle, ¿sabes qué, amigo? ¿Tú sabes dónde botan esto? Llévatelo, por favor, ¿no? No hay peor gestión de la que nos intenta, ¿verdad? ¿A qué se denomina, a quién se denomina generador? A toda persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario.
Esta denominación alcanza, ¿no?, al poseedor de los residuos peligrosos cuando no se pueda identificar al generador de real, ¿no? Entonces podemos, ¿no?, ver quiénes son los generadores, ¿verdad? Hoy en día, ¿no?, todo lo empaquetan y todo te lo dan en paquetes, ¿no? Ya está descartado pues los envases de tonopor, ¿verdad? Por las normas, ¿no?, y las leyes que han salido de cuidado del medio ambiente, ¿sí? Pero ¿qué nos estamos llenando? Nos estamos llenando de plásticos, ¿no? Nos estamos llenando de envases de plástico, que indudablemente dice ahí, ¿no? Dice, tienen sus reseñas, ¿no? Producto, ¿no?, reciclable, ¿verdad? Pero de igual forma, pues el plástico también tiene un tiempo de degradación, ¿no?, que es muy, 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 muy largo, ¿no? Tienen que pasar muchísimos años para que el plástico se degrade, ¿no? Entonces, mientras que otros productos se degradan, ¿no?, con mayor facilidad, ¿no? Entonces, nosotros, regresando al tema de generador, nosotros somos los generadores. ¿Y qué tenemos que hacer para poder evitar ser generadores, ¿no? Tener la posibilidad de que podamos, ¿no?, agenciarlos de muy pocas, ¿no?, de muy pocos envases, por decir, ¿no? En el caso, ¿no? Muy pocos envases, muy pocas cajas quizás, ¿no? O tratar de darle otra vida útil también, ¿no? O aplicar pues a los sistemas de reciclado de nuestras municipalidades, ¿no? Qué bien, qué mal, bueno, ellos lo reciclan, ¿no? Y hacen muchas cosas también, ¿no? Obligaciones del generador. Dice que el generador de residuos en el ámbito municipal deberá presentar dentro de los 15 primeros días hábiles de cada año una declaración de manejo de residuos sólidos, según un formulario que se adjunta, ¿no?, en el siguiente anexo del reglamento, ¿no?, acompañando del respectivo plan de manejo de residuos, que estima ejecutar para el siguiente año, ¿no? Todas las municipalidades preparan esto con el fin de poder agenciarse, ¿no?, un dinero más para poder, ¿no?, revolcarlo a la comunidad, ¿sí? El generador entregará a la autoridad del sector competente durante los 15 primeros días de cada mes los manifiestos originales acumula- acumulados del mes anterior, ¿no? Le entregamos qué cosa, qué cosas van en los manifiestos, ¿no? Por aquí tenemos uno de los manifiestos. Bueno, esta es una declaración, ¿no?, que es un documento técnico administrativo con carácter de declaración jurada, suscrito por el generador, mediante el cual declara cómo ha manejado y va a manejar los residuos sólidos que están bajo su responsabilidad. Si las municipalidades recogen nuestros residuos, ellos hacen una declaración jurada, ¿no? Un documento, ¿no?, que se activa como declaración jurada, informándole, ¿no?, al ministerio del sector o al sector indicado cómo ellos van a manejar los residuos. O quizás van a decirle, no, esta empresa de remediación de residuos sólidos se va a encargar del tratamiento de los residuos, ¿no? Entonces, indudablemente la empresa también va a crear sus manifiestos, va a crear sus propios documentos, le va a informar a la municipalidad, ¿no? Y también va a informar al Ministerio del Sector, ¿no? Ambas entidades están obligadas a informar, ¿no? Con una identificación, una cuantificación, un almacenamiento y la disposición final, ¿no? ¿Qué es lo que recolectamos? Tantas toneladas de papel, tantas toneladas de carbón, tantas toneladas de plástico, tantas toneladas de vidrio, etcétera, 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 ¿no? Todo hay que manifestar. ¿A dónde? En muchos casos, al producto, ¿no? Cuando hablamos de manifiesto, es un documento técnico también, ¿no?, que facilite el seguimiento de los residuos sólidos peligrosos, en el caso de los peligrosos, ¿no?, transportados desde el lugar de la generación hasta su disposición final.
Este documento debe ser entregado obligatoriamente por la entidad prestadora de servicios de residuos sólidos, ¿no? Que hace servicio a la empresa. Nuestra empresa genera, ¿no? Residuos sólidos peligrosos. Ok, nuestra empresa genera residuos sólidos peligrosos. ¿Y cuáles serán los residuos sólidos peligrosos? ¿No? Por ejemplo, una industria, ¿no? Una papelera, una aceitera, ¿no? O una empresa de transportes en el caso. ¿Qué residuos sólidos podría generar? ¿No? La empresa de transportes genera aceite, el aceite usado, ¿correcto? A las unidades les hacen cambio de aceite en las mismas empresas, en sus talleres internos. Entonces, ese aceite, ¿no? Ese aceite debe tener un tratamiento especial y esta EPSRS, ¿no? ¿No? Lo va a tratar, ¿correcto? Ellos harán su manifiesto. Se recolectó tantos galones de aceite usado, ¿no? Ellos se lo llevan, pasan por filtros y filtros y filtros, ¿no? Y los transforman quizás o los convierten en otros tipos de productos. O combinados entre sí podrían servir también, ¿no? Por ahí se ha escuchado, se ha visto de que podrían servir para el asentamiento de carreteras también, ¿no? ¿Correcto? Para que la losa se asiente un poco más, combinado pues quizás con la brea, con el asfalto y con los demás productos que realizan. ¿Ok? Después, ¿qué más? ¿No? Trapos de grasa, trapos de pintura, latas de pintura, ¿no? Bolsas de grasa que han contenido grasa, ¿no? Guantes, ¿no? Guantes con grasa, guantes con gasolina y guantes impregnados con diferentes productos. Todos esos son, ¿no? Residuos peligrosos. Pero por ahí me dirán, pero un guante no es un residuo peligroso. Sí, pero cuando está contaminado, sí. Entonces, estas empresas también se los llevan, ¿no? Los tratan y los guardan, como se dice, ¿no? ¿No? Los guardan en depósitos gigantescos y donde los entierran, ¿no? Después de una cantidad de años, se saca eso y eso sirve como para, ¿no? Como para abono también, ¿no? ¿Qué es un plan de manejo de residuos sólidos? Es un documento que permite mejorar la gestión y asegurar que el manejo interno, transporte y eliminación de residuos sólidos generados por nosotros se realice con el menor riesgo posible, ¿no? Este documento incluye la descripción de las etapas productivas, como por ejemplo, ¿no? Una empresa de transportes, ¿correcto? Sus etapas productivas, ¿cuáles son? ¿No? Para lo que es la generación de residuos sólidos, ¿no? El aceite que le agregamos al motor, ¿verdad? Después de tantos kilómetros recorridos, de acuerdo, ¿no? A lo que manda el fabricante, se le hace un cambio de aceite. Ese aceite se vacía, pues, en los mismos recipientes que vinieron, quizás sí. Se tapa, se sella, ¿no? Y se entrega a las empresas. Evaluación de manejo de los residuos sólidos, ¿no? Tenemos que evaluar cómo manejarlos. Desde la persona, ¿no? Desde el mecánico que va a hacer el retiro del aceite, ¿no? Para poder almacenarlos en un recipiente especial, ¿no? Y poderle dar luego, ¿no? Un buen uso. Alternativas de minimización y reaprovechamiento, ¿no? ¿Podemos tener la opción de reaprovecharlo? Quizás de repente sí. Hay muchas empresas también que tienen estos hornos, ¿no? Entonces, a los hornos también le echan una base de aceite también, para que pueda generar una nueva temperatura y puedan forjar el metal, ¿no? Al gusto que ellos necesiten. Tenemos que crear un comité de gestión de manejo de residuos sólidos. Puede ser, ¿no? Puede ser que tenga, que las obligaciones, ¿no? Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo puede tener estas funciones, definitivamente puede hacerlo.
No necesariamente tenemos que crear comité tras comité, sino que los comités ya creados pueden asumir ciertas responsabilidades adicionales. Indudablemente que las cabezas de cada área, ¿no? Tienen que ser las idóneas. Por ejemplo, en lo que es aceites, en el caso, ¿no? Si en caso el líder podría ser el jefe de taller, ¿no? El jefe de mecánicos, porque sabe cuál es el nivel de cambio de aceite en sus unidades, sabe cuándo van a tener un pico alto, ¿no? De generación de residuos, ¿no? Y cuándo la cosa está pasiva. Capacitación y entrenamiento a todo nivel, ¿no? Y lo que sigue, plan de contingencia, el plan de emergencia. Toda empresa, así genere o no genere residuos sólidos, debe tener un plan de contingencia o un plan de emergencia, en los cuales vamos a detallar todos los procedimientos de atención de emergencia que podamos tener. ¿Cómo los enumero? Fácil. Ok, en esta empresa pueden haber caídas, caídas. Un procedimiento que me diga qué hacer en caso de que una de nuestras compañeras se caiga. En caso de paro cardíaco, ¿no? En caso, qué sé yo, de repente una de ellas esté embarazada, en caso de que pueda tener esos problemas, ¿no? No solo en las mujeres, en los varones, ¿no? Que se caiga una persona, que haya un cortocircuito y genere un incendio, ¿no? Cortes. Entonces, vamos planeando, perdón, vamos estandarizando procedimientos, ¿no? Para atención de ese tipo de emergencias. Y sí, solo sí, sale nuestro plan anual de capacitación. ¿Por qué? Porque vamos a tener cómo atender cortaduras, cómo atender caídas, cómo atender fracturas, ¿no? Cómo atender un incendio, ¿correcto? Cómo realizar una evacuación y eso amerita una capacitación, ¿no? Adicional. Programas de adecuación, de repente sí, después que ha pasado una emergencia, ¿cómo nos vamos a adecuar? Recordemos, si hablemos de aceite, el aceite es muy escandaloso, ¿no? Inmediatamente se va a impregnar el terreno y va a comenzar a bajar a su suelo, donde de repente sí es, ¿no? Terreno afirmado, ¿no? Vamos a tener que excavar de repente pues unos 5, 10, 15 metros hacia abajo para poder sacar hasta el más último rastro de aceite que se mezcló hacia abajo. Y por último, la declaración del manejo de residuos, ¿no? Cómo lo estamos trabajando, cómo lo estamos realizando. Firmado por los responsables de las áreas correspondientes. ¿Qué es una empresa prestadora de residuos sólidos, no? Es una persona jurídica que presta servicios de residuos mediante una, ¿no? O varias de las siguientes actividades. La limpieza, la recolección, transporte y tratamiento y disposición final. Mayormente las empresas que hacen este tipo de servicios hacen todo este tipo de situaciones, ¿no? Todo, la limpieza, la recolección, el transporte y el tratamiento y disposición final. Mayormente hacen todo esto. Hacen todo el circuito completo, ¿no? Porque el trabajar, ¿no? El manejar un producto químico, ¿no? No es, no es fácil de la noche a la mañana, ¿no? A nosotros que somos miembros del Cuerpo de Bomberos, y en mi caso, ¿no? Soy especialista en productos químicos, ¿no? Nos ha llevado años de años para poder saber cómo tratar las diferentes empresas, las diferentes emergencias que se nos han presentado, ¿no? Y tenemos que ir de a pocos, ¿verdad? Entonces estas empresas, ¿no? Se encargan de todo. Y nos hacen la vida más fácil, también nos hacen la vida más fácil, ¿no? Porque nosotros ya después ya tenemos que prepararnos a ver qué es lo que pasó, por qué pasó, ¿no? Hacer una investigación del incidente. Recordemos algo, toda emergencia que involucra el producto químico se le denomina incidente, ¿correcto? Entonces vamos a investigarlo. No para hallar culpables, ¿no? Sino para hallar qué? Hallar experiencias,
¿no? Ver lo que pasó y después, ¿no? Ver qué podemos hacer para que no vuelva a suceder estas situaciones, ¿no? La empresa comercializadora de residuos sólidos, ¿no? Empresas registradas y utilizadas para dicha finalidad, las que deberán cumplir con lo dispuesto en el reglamento y normas, ¿no? Que emane este, ¿correcto? ¿Qué son estas empresas? ¿No? Estas empresas son las que de repente pues te van a comprar ese aceite, ¿no? Te compran ese aceite usado, ¿no? Y todo lo mezclan en uno solo y lo filtran y va a servir para otro tipo de combustibles. Lo van a reutilizar, lo van a reaprovechar, ¿ok? Pero son otro tipo de empresas como la anterior, son otro tipo de empresas. Una va a manejar todo lo que es residuos sólidos y esta va a transformarlos quizás. ¿Y los va a comercializar? Sí, también, porque igual como te lo compró, igual lo puede vender. Clasificación de los residuos sólidos. Dice que los residuos sólidos, según el reglamento actual, se clasifican en residuos sólidos de gestión municipal no industriales y residuos sólidos de gestión no municipal industriales. ¿Correcto? De ambos tipos, ¿no? De gestión municipal. Es lo que hacen la mayoría de municipalidades con nosotros, ¿no? Y los no municipales es lo que trabajan las industrias, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la municipalidad no te va a reciclar aceite, ¿verdad? La municipalidad te va a reciclar ¿qué? Papeles, cartones, ¿no? Plásticos, botellas de vidrio, ¿no? Todo lo que puedan reaprovechar con mayor facilidad, ¿no? Y la empresa de remediación va a reaprovechar todo lo que es industrial, ¿correcto? Entonces, son dos grandes gamas, dos grandes campos que se generan aquí. Hablemos de los sólidos de gestión no municipal. Residuos no peligrosos. Son aquellos residuos que por su naturaleza y composición no tienen efectos nocivos para la salud de las personas, ¿no? O los recursos naturales. ¿En qué otras cosas podemos tener? Papeles, cartones, bolsas plásticas, ¿no? Pueden ser, ¿no? De manejo, ¿no? Municipal, ¿no? Si hablamos de residuo peligroso, es aquel residuo que en función a sus características de corrosividad, reactividad, inestabilidad, toxicidad, inflamabilidad, ¿no? Patogenicidad, ¿no? Muy raro se ve esto, ¿por qué? Porque si manejamos un residuo peligroso, pues que es un desecho hospitalario, podemos hablar de factores patológicos, ¿no? Que nos puedan crear, pues, los diferentes virus también, ¿no? El virus del COVID-19 nació así, ¿no? Fue un experimento de laboratorio de que se salió de las manos, contagió uno, ese uno contagió a 5 y ese 5 contagió a 25 y ese 25 contagió a 5.000, ¿no? Inmigró, inmigró, inmigró. Pueden representar un riesgo para la salud pública o causar efectos adversos al medio ambiente. Definitivamente. Se cae, se derrama un producto corrosivo, ¿verdad? ¿No? Y ustedes sabían que las gaseosas, hoy en día en la mañana estábamos dictando MAPEL 1, ¿no? Y les decía a los muchachos, las gaseosas tienen un factor de corrosividad. No, no puede ser si la gaseosa es tan rica. Sí, pero antiguamente muchas veces cuando estábamos mal del estómago pues nos decían, ¿no? Toma 7-Up para que te pueda limpiar el estómago. Y preguntando y averiguando, efectivamente, tiene una base corrosiva todas las gaseosas. ¿Para qué? Para que le dé sus características finales. Los cartuchos de las tintas de las impresoras que tenemos en casa, ¿no?
los cilindros, ¿no?, de insumos químicos, la gran cantidad de productos de limpieza que tenemos en casa. Hay botellas, hay envases, hay cajas de cartón, cajas de plástico, cajas de papel, ¿no?, bolsas, ¿no?, recipientes metálicos, infinidad de elementos, ¿verdad? Y todo eso se vuelve un residuo peligroso, definitivamente se vuelve un residuo peligroso. ¿Por qué? Porque sin querer nosotros estamos acumulando residuos peligrosos en casa. Abrimos la despensa que tenemos, ¿no?, el espacio que tenemos asignado para todo lo que son los artículos de limpieza, ¿no? Lo abrimos, lo aperturamos, y lo primero que vamos a ver, ¿qué cosa es?, ¿no? Vamos a ver qué, vamos a ver detergente, vamos a ver sacagrasas, ¿qué más? Jabones, ¿no?, lavavajillas, ¿no?, tanto en líquido como en pasta. ¿Qué más vamos a ver? Lejía, ¿no? De repente lo que usaban antes nuestras mamás, ¿no? La sal de soda, ¿no? Para blanquear, ¿no? ¿Qué vemos ahí? ¿No? Cera. De repente por ahí podemos tener pintura también, ¿por qué no? Un poquito de thinner, ¿no? Los abrillantadores para los muebles. ¿Y cuántos hemos nombrado, no? Hemos nombrado como 10. Trasládense ustedes, cada uno de ustedes, al espacio que tienen asignado para los productos estos. Y pónganse a pensar, ¿cuántos hay ahí? ¿Sabemos si todos van a reaccionar de la misma manera? ¿Sabemos si hay un derrame interno, ¿no? ¿Nos va a hacer algún daño? ¿Hemos visto la posología de estos productos? Dios no quiere, tenemos un hijo pequeño, ¿no?, que está recién caminando, quizás, y son muy chismosos, ¿verdad? Abren esa puerta, sacan algo, una botella, ¡pum!, la ingieren. Y al final, ¿qué cosa es, no? Un removedor, ¿no? Está tirado en el piso, ¿no?, tocándose el estómago, llorando y gritando, y nosotros no sabemos qué tomar. ¿Por qué? Porque la botella dice Inca Kola. Y el producto es amarillo también, amarillo. Entonces, muchísimas más cosas de eso, ¿no? A veces nos pasa lo contrario, ¿no? Que sabemos efectivamente, ¿no? Sabemos perfectamente, ¿no?, que hay ahí ese producto, pero ni siquiera lo etiquetamos, ¿no? Como nos pasa en muchos casos. Y tenemos que incluirlos, claro que sí, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Casa de herrero, cuchillo de palo. Porque es la verdad, amigos, ¿no? Es la verdad. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Hablamos de seguridad, hablamos de compromiso, ¿no? Pero en casa muchas veces no lo cumplimos, o ni siquiera en el trabajo, ¿no? Y ustedes ¿saben qué herramienta existe para que nos puedan controlar a nosotros también? Muchos pensarán, pues, no, las inspecciones, las auditorías. La auditoría es la que va a saltar, todo va a saltar en una auditoría, ¿no? Tengas o no tengas, ¿no? Lo tengas al 100% o lo tengas encaminado, es preferible, ¿no? Porque si no lo tienes, ya es un demérito, ¿verdad? Todos los que conocemos qué significa una auditoría, no lo tenemos. Sí, señor, sí lo tenemos. Acá está mi plan y esto. Temblando. Por ahí un ex compañero de trabajos me dijo muchas veces, tú cuando presentes algún documento, nunca presentes formatos en blanco. Porque el formato en blanco significa que no has hecho nada. Entonces te dicen ahí, su plan de auditoría.
¿no? ¿La empresa cuenta con un procedimiento de auditoría? Nosotros colocamos sí. Ok, ajúntalo. Plan lo juntamos. ¿Cuenta con plan de auditoría? Colocamos sí. Listo, se acabó. Pero no juntamos nuestro plan de auditoría. Porque muchas veces internamente no lo hacemos. Y si lo hacemos quizás, no hemos llegado al final quizás también, ¿no? Porque eso nos pasa, a muchos nos pasa eso. Y cuando se nos viene la auditoría en real, ¿no? Ahí es cuando comenzamos a correr, ¿no? ¿Por qué? Porque también todo depende de quién, de la gerencia. Hoy en día estamos viendo de que la gerencia de las empresas ya están cambiando ese chip, ¿no? Yo tengo muy buenos amigos gerentes, son dueños de empresas, ¿no? ¿No? Tengo muy buenos ex compañeros de labores, ¿no? Que son gerentes también de diferentes empresas, ¿no? Pero todavía no tienen ese chip de cambio de la seguridad, de ver la seguridad no como un gasto, sino como un beneficio, sino como una inversión. Porque a mí me conviene que tú estés capacitado, estés entrenado, sepas qué significa un residuo peligroso, tengas una noción de un residuo peligroso. Mañana más tarde, ¿no? Ahí ustedes están viendo las imágenes en la parte inferior, ¿no? Vas a ver un rombo, ¿no? Un rombo de la clasificación de riesgos, del sistema de clasificación de riesgos, ¿no? De la uno que lo absorbió la DOT y que lo absorbió el MTC, ¿verdad? ¿No? De color amarillo y con una especie de motor inflamándose, ¿no? ¿Qué nos puede indicar eso, no? Ah, nos puede indicar que puede ser, pues, qué sé yo, una acetona. ¿Y por qué dirás que es una acetona? ¿Por qué? Porque pertenece a los oxidantes o a los peróxidos orgánicos, ese era el caso. Y debe tener un número en la parte inferior, debe tener un número en la parte inferior. Como ya lo hemos visto en las clases anteriores, ¿verdad? Cuando vimos este sistema de clasificación de riesgo. Que no es nada fuera, o sea, no es nada fuera de lo común. Lo vivimos permanentemente. Es igual cuando nosotros aprendemos a marchar, ¿verdad? Cada uno de ustedes y el que habla, ¿no? Caminamos. Y siempre nuestros brazos van, ¿no? Van bamboleando, ¿no? A razón de, ¿no? Pierna, brazo derecho, pierna izquierda, brazo izquierdo, izquierdo, pierna derecha, ¿verdad? Y siempre van así, porque es la estabilidad que tiene la persona. Pero ponte a marchar. Salen los dos, pierna y brazo derecho, sale pierna y brazo izquierdo, ¿verdad? Porque es así, porque nuestro ser es así, ¿no? Cuando recibimos una orden, quizás nos ponemos internamente trabas nosotros. El impacto ambiental de los residuos sólidos. ¿Qué significa el impacto ambiental de los residuos sólidos? Es la alteración significativa del ambiente como consecuencia de las acciones humanas. Los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos. También puede ser de la empresa, ¿no? Al medio ambiente o del medio ambiente a la empresa. Entonces, digamos lo siguiente, ¿correcto? Hay un derrame, ¿no? O hay una fuga, ¿no? De una cisterna de gas propano. No, es que hay un derrame o hay una fuga de un líquido inflamable. Yo estoy contaminando al medio ambiente. Si no tomo las acciones rápidamente, el medio ambiente se va a contaminar al exceso. No, va a sufrir cambios. Y la contaminación se va a extender definitivamente. Si es gas, se va a extender por efectos del aire. Si es líquido, se va a extender quizás si coge una alcantarilla, coge una cuneta,
coge un riachuelo, ¿verdad? O se va desplazando por la pista hacia las partes inferiores, ¿no? A las partes bajas. Y los gases que puede emanar este líquido también pueden ser tóxicos. Eso es de la empresa al medio ambiente, ¿no? Y no solamente la empresa, las unidades, nosotros mismos, ¿no? O también del medio ambiente a la empresa, también, ¿no? Las grandes lluvias. Hace como 10 días promedio, ¿no? Cayó una lluvia exorbitante en el Callao. En 10, 15 minutos llovió como si no hubiese llovido en un año o 2 años, ¿no? Porque aquí en el Callao no llueve mucho, ¿no? Pero llovió pues como si hubiese llovido pues unas 15 o 30 veces, imagínense, la cantidad de agua que cayó, ¿no? Y lo bueno que, como pasó entre 5 y 6 de la mañana, a las 7 y 7 y media de la mañana salió un sol hermoso y lo secó inmediatamente, ¿no? Y no hubo rastro de ellos. ¿Pero qué puede pasar? ¿Puede hacer rebalses también? Claro que sí. Si no estamos cuidadosos pues con los tanques de almacenamiento de diversas sustancias, también se puede meter el agua ahí. ¿Y qué va a hacer el agua con respecto a la sustancia? Va a hacer que flote, ¿no? Que flote la sustancia y comience a rebalsar. Entonces vamos a tener serios problemas también, ¿no? Las tormentas, los tornados, ¿no? Los rayos, ¿no? Que pueden generar grandes, ¿no? Perjuicios a las empresas, ¿no? En las minas, ¿no? En las minas, yo he trabajado en Altamina, ¿no? En la mina, ¿no? Cada vez que había tormenta eléctrica había que parar, todo había que parar, ¿no? Y nos decían que si estábamos en la camioneta, tratemos, ¿no? De buscar un sitio donde meterlos, donde escondernos, ¿no? Porque también a la camioneta también le podía alcanzar un rayo, ¿no? Gracias a Dios, el tiempo que estuve yo ahí, a ninguna camioneta le cayó. Pero sí le cayó una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía muchos objetos metálicos, tenía en el cuerpo esta persona, ¿no? Gracias a Dios, no le pasaron muchas cosas, tuvo una ligera quemadura, ¿no? De lo cual lo hizo descansar pues un periodo, ¿no? Un periodo muy corto y se repuso sus labores cotidianas, ¿no? Pero el impacto ambiental puede ser gigantesco, puede ser gigantesco. Si no miren Chernobyl, si no miren las playas del litoral de la costa norte del Callao, ¿no? La bahía de Ventaní, Ancón y etcétera, ¿no? Hasta ahorita están contaminadas con el petróleo, ¿no? La gente de Choropampa, ¿no? Con las fugas que hubieron, ¿verdad? Continuamos con cómo pueden afectar estos residuos al medio ambiente. Cuando presenta características de peligrosidad puede impactar negativamente al medio ambiente, definitivamente, ¿verdad? Ya lo hemos comentado, ¿no? Y uno de los ejemplos de derrame de petróleo, ¿no? O de cualquier producto ácido, ¿no? Puede infiltrarse en el suelo originando que la vida desaparezca en el lugar. Definitivamente. Hemos visto las fugas de petróleo ahí en Pampilla. No en Pampilla se dirá, ¿no? Pero ahí a los alrededores en Ventanilla, ¿no? Hemos visto esta fuga de petróleo, ¿no? Que ha contaminado el mar, ¿no? Y todavía no han terminado de hacer las labores de descontaminación, ¿no? ¿Cuánta flora ha desaparecido? ¿Cuánta fauna ha desaparecido? Pobres animales, pobres animales. ¿Puede desaparecerla? Sí la puede desaparecer, ¿ok? Evaluación de la generación de residuos sólidos. Identificación, clasificación, cuantificación ¿de qué? De los residuos sólidos. Dice que la identificación de residuos permitirá clasificar los desechos generados en cada actividad productiva de la empresa, tanto cualitativa como cuantitativamente. Por lo tanto, se deberá optar por manejar residuos para llevar un mejor control de todos los residuos generados.
Y esto se iba en base a pesos, ¿no? A volúmenes, ¿de acuerdo? ¿No? Tantos pesos, tantos kilos de cartón, tantos kilos de papel, tantos kilos, qué sé yo, de trapos engrasados, ¿no? Tantos litros, tantos galones, ¿no? De aceite reciclado, etcétera, ¿no? Primero los reconocemos, los identificamos, sabemos exactamente qué es, y luego los procedemos a clasificar, ¿verdad? ¿No? Les asignamos recipientes especiales para poder, pues, distinguirlos unos de otros, ¿no? Debe haber una programación de mantenimiento preventivo correctivo. Cada vez que se hace una parada en cualquier empresa, hay generación de estos residuos, ¿no? Realización del mantenimiento según la programación, ¿no? Si hay una programación, hay que hacerlo, ¿no? En las horas programadas. Y el informe, ¿no? La elaboración del informe por el servicio brindado. Definitivamente hay que hacer una elaboración de esto, ¿correcto? Y aquí está uno de los ejemplos de registro diario de generación de residuos peligrosos. No sé si ustedes, ¿no? Están escuchando que se cuela, pues, un ruido. Son helicópteros que están pasando en este momento por mi casa, ¿no? Parece raro, pero es así, ¿no? Entonces, aquí nosotros, ¿qué hacemos? Colocamos la fecha, ¿no? Una numeración interna del residuo sólido, de acuerdo a la clasificación. Por ejemplo, papeles, ¿no? P1, ¿no? Si tiene una denominación interna, ¿no? También la colocamos. El estado, ¿no? Si es sólido, líquido o semisólido. Gaseosos no entran aquí. La cantidad generada en toneladas, ¿no? En kilos también podría ser, ¿no? Características de su peligrosidad. ¿Qué nivel de peligrosidad tiene? ¿No? Toxicidad aguda, TA, toxicidad extrínseca, TE, inflamabilidad, I, TC, toxicidad crónica, R, reactividad o inestabilidad también podría ser, y C, corrosividad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué problemas tiene este residuo sólido? ¿Ok? Y hacemos nuestro inventario, hacemos nuestro control correcto por días, ¿ok? Y cada día, ¿cuánto vamos generando acerca de esto? Se supone que uno de estos registros los debemos de tener por producto, para así no hacernos, ¿no? Al final del mes, no hacernos pues una mezcla, ¿no? De cuál o cuál fue, ¿no? ¿Ok? Y podemos definir qué cantidad de productos, ¿no? O qué cantidad de papeles generamos mensualmente. Mayormente esto se hace pues en un cuadro Excel, ¿verdad? ¿Ok? ¿No? Aquí tenemos pues el movimiento, ¿no? ¿No? En el sitio de almacenamiento también, ¿no? Porque podemos tener un sitio para poder almacenar nuestros residuos, claro que sí. Antes de procederlos, ¿no? A retirarlos, debemos de almacenarlos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no vamos a disponer a cada rato, ¿verdad? Si generamos pues medio kilo de papel, no vamos a llamar a la entidad para que se dé medio kilo de papel diario. Podemos hacer una acumulación de papel. Por lo menos pues de 2 semanas, 3 semanas, dependiendo de la cantidad de que se genere, ¿correcto? La clasificación de los no peligrosos también podemos, ¿no? Tenerlo, ¿no? En cuanto, pues, a lo que es madera, chatarra, residuo de caucho, ¿no? ¿Y quién lo genera? Porque debemos identificar qué lado de la empresa genera más residuos. Claro que sí. De repente podemos ayudarlo a reducir la generación de residuos definitivamente, ¿no? En una de las empresas de transportes que elaboré, ¿ok? Logramos, ¿no? Bajar considerablemente la generación de residuos, ¿no? Que fue en la parte de oficinas y en la parte, ¿no? Taller, ¿no? En taller a cada rato se botaban, ¿no? Por lo menos unos 2 kilos a 3 kilos de trapos contaminados, ¿no? ¿Eso qué significaba? Pues que los mecánicos, pues, usaban demasiado, ¿no? En el buen sentido de la palabra, eran muy cochinos.
Entonces se les enseñaron técnicas a ellos, ¿no? Cortésmente se les enseñó técnicas de limpieza, técnicas de orden, ¿no? Para que puedan realizar un mejor trabajo, ¿no? Y el tratamiento de los residuos, ¿no? Con el tratamiento de los residuos nos beneficiamos, ¿no? Porque después de consumir 2 o 3 kilos de trapo diario, pasaron a consumir 1 kilo diario, ¿correcto? Y cuando clasificamos los peligrosos, ¿no? Los clasificamos, por ejemplo, ¿no? Cartuchos, toners, ¿no? Fluorescentes, ¿no? Residuos contaminados con aceite, aceites usados, envases de lubricantes y sus insumos químicos, ¿no? Y qué actividades lo generan, sí, la generaron, ¿no? Entonces, lo mismo que en la imagen anterior, lo mismo, pero con diferentes tipos de artículos adicionales. El ciclo de vida de un producto. Todo tiene su etapa de nacimiento, ¿no? Igual que nosotros nacemos, crecemos, ¿no? Envejecemos y de ahí pasamos a mejor vida, ¿no? Todo producto también tiene esta etapa, tiene un ciclo de vida. Y vamos a verlo, ¿no? El ciclo de vida de un producto es todo aquello que le sucede en todos los procesos, que van desde su extracción de la naturaleza hasta su disposición final. ¿Correcto? La madera, el papel, ¿no? El cartón, ¿no? ¿Salen de dónde? Salen de madera, salen de árboles, ¿no? Pasan por un proceso de refinado, de impresión y etcétera, ¿no? Pasan al papel, el papel pasa a nuestras manos, una vez que los utilizamos, ¿no? Lo desechamos, ¿correcto? Entonces todo tiene, ¿no? Un circuito de vida, ¿ok? Y como dice, pues desde la cuna hasta la tumba, definitivamente, ¿no? ¿No? Dice que un ciclo de vida de un producto con un correcto tratamiento de residuos. ¿Cómo será? En la extracción de materiales, ¿no? ¿Qué extraemos del subsuelo? ¿No? Procesamiento de estos materiales, ¿no? ¿Los procesamos? Claro que sí. Sacamos en bruto, ¿qué cosa? Dice, ¿no? Lo almacenamos y los procesamos, ¿no? Conforme a la manufactura, se procesan los aceites, ¿no? Los utilizamos, ¿verdad? Y ese aceite, ¿no? De vez en cuando se cambia el vehículo y hay que, ¿no? Manejarlo a forma de residuos, ¿no? Y el manejo de residuos regresa nuevamente a un procesamiento de materiales, ¿no? Con una manufactura, ¿no? Para remanufacturarlos o reutilizarlos, ¿correcto? Entonces, le vamos dando una segunda o tercera o cuarta vida a ciertos productos. Indudablemente que en el camino, pues, si nosotros tenemos, pues, 1 galón de aceite, ¿no? Mientras que pasa todo el circuito, no va a ser el total de mil, de este, de 4.5 litros, ¿verdad? Puede llegar, ¿no? Hasta tener hasta su vía final, ¿hasta cuántos? Hasta 3.5 para poder, ¿no? 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 Remanufacturarlo, ¿no? Entonces, pero reaprovechamos de 4.5, ¿no? 3.5 litros reaprovechamos. O sea que podemos perder 1 litro en producción, se puede perder, ¿no? Y son factores ¿no? Que se consideran en cuanto a lo que es ¿no? Un rendimiento, ¿no? Un consumo. El objetivo de vida es promover el desarrollo sostenible a diferentes niveles. Si desea cubrir las necesidades inmediatas sin perjudicar a las generaciones futuras, ¿no? Es el apoyarnos, es el reutilizar las cosas, ¿no? Como por ejemplo esta bolsa, ¿verdad? Nosotros generamos gran cantidad de bolsas plásticas. ¿Qué hacemos? Las arrugamos y las botamos, ¿no? A la basura. ¿Por qué? Porque ya no me sirve. Otra gente las pone una encima de otra, ¿no? Le echa ciertos líquidos, ¿no? La va degradando, ¿no? Y la va, ¿no?
combinando con materia prima para jardines, etcétera. Y vamos reaprovechando esto también, ¿no? Otra gente, ¿no? Como el caso de nosotros, ¿no? Lo damos pues para la recolección de reciclaje, ¿no? También es donde se aprovecha, ¿no? No las botamos pues al tacho general de los desechos domésticos, ¿no? Hay entradas, hay salidas, cuando uno hace una compra, hace una estructura, ¿no? ¿Entradas de qué? De materias primas, con una adquisición, ¿verdad? ¿No? La manufactura del proceso y transformación. De ahí sigue, una vez que tenemos, ¿no? De ahí sigue la distribución y transporte, el uso, reutilización y mantenimiento, ¿no? En reciclado, en gestión de recursos, ¿no? Y en lo que es salidas, pues, efluentes líquidos, emisiones atmosféricas, residuos sólidos, otras emisiones, productos útiles, ¿no? ¿Qué ingresó? ¿Qué proceso cumplió? ¿Y qué cosa es el resultado, el residuo, ¿no? De lo que ya nosotros no podemos recuperar, ¿no? Mis experiencias laborales fue una holotécnica, ¿no? Nosotros teníamos gas propano, ¿no? Y por un proceso de calentamiento recuperábamos pues el hidrógeno, ¿no? Que todo aceite es hidrogenado, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a los productos finales. ¿Qué eran los productos finales? ¿No? Aceite, jabones, ¿no? A gran cantidades, ¿no? Entonces los aceites, los jabones, el aceite matriz, ¿no? Es hidrogenado. Entonces, ¿qué pasaba en esta planta también, ¿no? El proceso de calentamiento del propano se iba descomponiendo. Iba sacando, ¿qué? Iba convirtiendo CO2 anhidrio carbónico. Y había un sistema de que automáticamente recolectaba ese anhidrio carbónico y lo enviaba a una planta envasadora de anhidrio carbónico, ¿no? Se recuperaba todo al 100%. El diésel que utilizábamos para quemar, ¿no? Se utilizaba al 100%, ¿no? No habían rastros, ¿no? De diésel, porque el mismo quemador aprovechaba el 100% del diésel, ¿no? Tenían un mantenimiento debido, todo, y una vida útil correcta. ¿Ok? ¿Ok? Un ejemplo de alternativas de reciclaje, ¿no? La industria, ¿no? Le entrega sus productos a WOW, ¿no? O a un supermercado, ¿no? Entonces, ¿quién entra a tallar? El consumidor, ¿verdad? ¿No? ¿No? El consumidor entra a tallar, ¿no? El consumidor, ¿qué hace? ¿No? Se lo entrega a recicladores informales muchas veces, ¿no? Los recolectores de basura. O quizás a las municipalidades también, ¿verdad? ¿No? Estos recolectores informales, ¿no? Los comercializan los productos, ¿no? ¿Y qué cosa comercializan? Plástico molido, ¿no? Se envía a China o a fábricas de pintura, ¿no? El scrap se convierte en frazadas, edredones, relleno de almohadas, colchonetas, escobas o textil polar, ¿no? ¿Qué cosa? El plástico también molido, ¿no? Que también se convierte en muchas cosas. Las municipalidades con qué trabajan con los residuos orgánicos y donde los depositan mayormente en los rellenos sanitarios, ¿no? Por su gran volumen, los plásticos reducen su vida útil de los rellenos sanitarios, definitivamente, ¿no? El plástico muchísimos años van a tardar, ¿no? A que este plástico se desintegre, ¿no? Tiene una vida, ¿no?
muy larga tiene una vida este plástico, ¿no? Entonces, hay que comenzar a pensar de que debemos de procesarlo de otras formas el plástico para poder reutilizarlo. Minimización y técnicas de reaprovechamiento para los residuos sólidos, ¿no? Ahí tenemos que establecer un orden jerárquico, ¿no?, de la gestión de residuos, prevenir y minimizar, ¿no?, la gestión de residuos, ¿no?, reaprovechamiento y valoración de los residuos, ¿no?, y el tratar, ¿no? Y por último, la disposición final, ¿no? ¿Qué hacemos con esto, no? Por ejemplo, con lo que yo les comenté, ¿no? En el área de mecánicos, utilizaban 3 kilos de trapo diarios. Entonces comenzamos a ver por qué el uso de tanto trapo diario, ¿no? Como yo le decía a los mecánicos, no es que seamos roñosos, ¿correcto? Porque eso van a pensar, no, que sí, que quieren ahorrarle la empresa y todo lo demás. No, queremos saber por qué consumes tanto trapo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? El mecánico sacaba un trapo, correcto, utilizaba guantes, etcétera, comenzaba a trabajar, ¿no?, y se le ensuciaba una puntita porque limpió una pieza, ¿ok? Y esa puntita, por tener esa puntita sucia, ¡plum!, lo desechó y sacaba uno nuevo. Se le ensuciaba la mitad del trapo y ¡plum!, lo botaba y sacaba uno nuevo. Entonces nosotros le dijimos, oye, ¿no?, así se te ensucia una puntita y lo botas. Claro que sí, porque está contaminado. Ok, perfecto, está contaminado. Qué bien, qué bien sabes de la contaminación, le decíamos. Pero ¿y por qué lo botas si tienes más o menos el 75% del trapo para poder utilizarlo nuevamente? No, es que a mí me han dicho de que cada vez que un trapo se ensucia lo debo de botar. Ok, entonces, muchacho, entra a capacitación. Le comenzamos a enseñar, ¿no?, estos procesos, cómo debemos de trabajar, ¿no?, de buenas maneras, indudablemente, porque hay mucha gente que lo toma mal, ¿no? ¿No? Entonces le enseñamos que el reaprovechamiento y el valor, la valorización del residuo, ¿no? La empresa pagaba gran cantidad de dinero para comprar ese trapo. Entonces, ¿y qué hizo? Ellos pusieron en práctica, ¿qué? Trataron. Al final dio resultados, dio resultados. Los residuos sólidos tuvieron una menor cantidad, como lo ven en la pirámide invertida. Al inicio, gran cantidad de producción de residuos sólidos y al final, después de un proceso, ¿no?, una mínima cantidad. ¿Por qué? Porque siempre van a haber, perdón, siempre van a haber residuos sólidos. Minimización, ¿qué cosa es? Reducir al mínimo posible el volumen y o peligrosidad de los residuos sólidos, empleando estrategias preventivas, procedimientos, entre otros, ¿no?, en la actividad productiva. Lo mismo que hemos comentado, ¿verdad? En todos sus niveles, en todas sus áreas, en todas sus, ¿no?, posiciones. El reaprovechamiento se entiende por reaprovechamiento a volver a obtener un beneficio del residuo sólido. Para ello se utilizan diferentes técnicas que son reciclaje, recuperación o simple y sencillamente la reutilización. ¿Qué hicimos con ellos? Ellos trabajaban con tijeras, ok. Córtenle la puntita que está contaminada, plum, lo botas y no vuelves a usar el trapo. Entonces, ya un trapo industrial, ustedes saben que tiene pues un tamaño más o menos de una hoja 4, ¿correcto? Entonces le cortaba la puntita y tenía, ¿no?, más casi una hoja 4 nuevamente para poder trabajar, ¿ok? Reciclaje, ¿no? Dice que el reciclaje consiste en reaprovechar los residuos sólidos mediante un proceso de transformación, ¿no? Y cumplir su fin inicial, ¿no? Es utilizarlo, ¿no? Reutilizarlo.
Recuperar esto actividad que permita reaprovechar partes de las sustancias o componentes que constituyen un residuo sólido. También lo podemos, ¿no? Lo podemos separar, el residuo, qué sé yo. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Para poder, ¿no? Trabajarlo nuevamente. Reutilizar es toda actividad que permita reaprovechar directamente el residuo sólido, ¿no? Con el objetivo de que cumpla el mismo fin para el que fue elaborado inicialmente, ¿no? Mucha gente ese aceite lo filtra y lo utiliza en otro tipo de maquinarias, claro que sí, ¿no? Porque ya le saca, ¿no? Le saca muchos rastros, ¿ok? Algo muy interesante, la segregación. Es cuando se agrupan los residuos sólidos para ser manejados de forma especial, siendo separados en la misma fuente de generación, para lo cual se realizará la segregación, considerando las características físicas, químicas y biológicas de los residuos. ¿Correcto? De acuerdo a su MSDS, de acuerdo a su ficha de seguridad del producto. Cada sustancia, cada producto tiene un riesgo especial. Entonces, no podemos colocar diferentes productos con, ¿no? Con características opuestas. No podemos colocarlos, porque pueden tener una tendencia a reaccionar entre unos y otros. ¿Ok? Entonces, hay un estudio de segregación donde se pueden transportar juntos, que no se pueden transportar juntos, o quizás en el gran extremo poder combinarlos, si son residuos, ¿no? La comercialización, ¿no? Dice que la comercialización, ¿no? De los residuos debe realizarse de tal manera que se asegure que la empresa que va a comprar los residuos no va a causar daños a la salud, al medio ambiente o al momento de utilizarlos. ¿Y cómo hacemos esto? La empresa que te va a comprar el producto te va a dar un certificado a ti, con su nombre, con todo, con los registros, con todo, ¿no? Y te va a dar un manifiesto, ¿no? De que ellos elevaron, ¿no? A cuál entidad, ¿no? El manejo de residuos, para que a ti te garantice que ellos están manejando los residuos de buenas formas, ¿no? Y por ende a ti, pues, te dan un dinero que tú lo puedas reaprovechar. En esta empresa de transportes, el aceite, ellos lo botan, bueno, lo botaban entre comillas. Venía una persona y se los llevaba cada 2 meses, se llevaba, ¿no? Se llevaba 5 o 6 cilindros de aceite de 55 galones, ¿no? Yo entro a laborar con ellos y le digo al gerente, ¿qué hacen con la? Ah, no, me dice, viene una persona y se lo lleva. Pero le digo, ¿y si no te gustaría recuperar algo de inversión por ese aceite que has gastado? Ah, bueno, pues me dice, si es así, excelente. Entonces le dije, le propuse un plan de trabajo, pues, ¿no? Entonces llamar a una comercializadora y decirle, mira, yo estoy generando, ¿no? 4 cilindros cada 2 meses, ¿ok? ¿Cuánto me ofreces? Cotízamelo. ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Cómo lo vas a, ¿no? ¿Cómo lo vas a comercializar tú también? Porque yo al final, ¿no? No quiero tener ni un problema. Le gustó mucho a mi gerente, ¿no? Y lo hicimos. ¿Y qué hicimos? La mitad del costo, la mitad del dinero de esa venta, compramos EPP para el personal, ¿no? De a poquitos, pues, ¿no? Porque no era mucha cantidad, pero él a la vez recuperaba también, ¿no? Y antes de salir ya se compraba el 100%, ¿no? Del costo, del valor de estos aceites, ya se invertía en EPP para el personal. Una forma de ahorrar y de invertir también. ¿Qué residuos pueden comercializarse? ¿No? De acuerdo a la evaluación de residuos sólidos identificados, se propone la comercialización de estos residuos, ¿no? Cartones, ¿no? Conos y cajas. Plásticos, ¿no? Los empaques de polipropileno, de telas, de conos, de plástico, botellas, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Las tintas y los toners también, indudablemente, ¿no? Todo se puede comercializar, ¿no? Es, es solamente buscar y encontrar, ¿no? El comprador idóneo,
¿correcto? Y el que te pueda dar la documentación para que tú puedas estar tranquilo mañana más tarde. Aplicación de las buenas prácticas en las áreas de trabajo, ¿no? Dice que la aplicación de las buenas prácticas en las áreas de trabajo tiene como objetivo principal, ¿no? El de implementar una eficiente gestión ambiental, brindando ideas para modificar los hábitos de consumo diarios en la empresa, ¿correcto? ¿No? Como lo que hicimos, ¿no? Una buena práctica fue el ahorrar, ¿no? El consumo de trapos, ¿no? El bajar el consumo de trapos, el bajar la acumulación de trapos contaminados, ¿no? De 3 kilos diarios a 1 kilo, ¿no? Y a veces menos de 1 kilo se generaba. ¿Por qué? Porque fueron reaprovechándolo cada vez más, más y más, hasta que mejoraron, ¿no? Al 100% la reutilización. ¿No? Revisar los materiales y productos recibidos antes de su almacenamiento y asegurarse de su buen estado. ¿Ok? Todo lo que podemos reciclar debe estar en buen estado, ¿correcto? Salvo el caso de que la empresa, ¿no? Comercializadora te diga que lo puedes almacenar de cualquier forma, ¿no? Revisar periódicamente la integridad de los recipientes de almacenamiento de los residuos sólidos. Claro que sí, porque pueden reaccionar, ¿no? Recordemos que esa sustancia, ese producto, ¿no? Ya cumplió un cometido, ¿no? Ya no es un producto puro y al recipiente lo puede alterar también. ¿Reutilizar los envases vacíos de consumo como almacén temporal de residuos sólidos? Claro que sí, ¿no? No botemos los envases para poder ahí, ¿no? Acumular lo ya reciclado, ¿verdad? Pero eso sí, siempre colóquenle una etiqueta, ¿no? Que te diga aceite reciclado, ¿correcto? Porque si no, puede venir cualquiera y lo puede reutilizar como si fuera nuevo también. Comprar solo la cantidad necesaria de insumos, ¿no? Reciclaje de tóner de la impresora, reutilizar los aceites de los cambios, ¿no? De máquinas, ¿no? En los tóners de la impresora ya no se utilizan mucho los tóners de la impresora porque ahora la mayoría, ¿no? Son de tinta continua. Pero si las hay, en buena hora, ¿por qué no? ¿No? Y esto ya tarea para ustedes, ¿verdad? ¿No? Una tarea para que ustedes puedan, ¿no? Trabajarla como mejor les parezca, ¿no? El objetivo es clasificar los residuos sólidos generados en la actividad productiva, utilizando, pues, ¿no? Los anexos del reglamento, ¿no? ¿Y qué cosa vamos a hacer? Vamos a identificar los residuos generados en la actividad productiva, ¿no? Vamos a clasificarlos, ¿no? Y vamos a llenar los cuadros según los datos obtenidos. Y estos son los cuadros sencillísimos, ¿verdad? El tipo de residuo, ¿no? El ítem de reglamento, porque debemos de cumplir. Y como les digo, vamos a preparar una clase especial para lo que es el reglamento de residuos, ¿no? Peligrosos y no peligrosos, ¿ok? ¿Se pueden saltar el ítem de reglamento? Saltémoslos, ¿no? Pero los clasificamos en peligrosos y no peligrosos, ¿correcto? Y vamos detallando las cantidades de estos productos, de estas sustancias, para que nos puedan beneficiar o no, ¿correcto? Y como llegando pues a una moraleja final, cualquier persona que haya obtenido algún placer de la naturaleza deberá intentar devolverle algo, ¿correcto?